Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, emisión número 444. Terminamos lo que podríamos decir la primera parte de las altas fiestas, pasó Rosh Hashanah y pasó Kippur y ya estamos en Sukkot y ya se viene Simchat Torah. Entre el mucho material que se genera alrededor de estas fiestas y en particular lo que genera cotidianamente el Storeroom Center de Estudios Judaicos de la Universidad de Washington, hay un artículo muy interesante que no solo habla de la experiencia en Ladino de Seattle, donde se encuentra la universidad, sino que abarca la producción de material en Ladino en las distintas comunidades sefaradíes, luego de la diáspora del Imperio Otomano, incluyendo algunas traducciones que se realizarán en Argentina. The High Holidays in Ladino, una costumbre de Rodeslies, desde Rumania a Johannesburgo, a Seattle y aún más allá. Tal el título del Storeroom Center de Estudios Judaicos de la Universidad de Washington. Si otra vez me enamoro de una mujer. Los fieles se quejaron a Rabino de que no entendían las oraciones en hebreo. Dicen con pesar que las oraciones de las altas fiestas no nos causan ninguna impresión. Por el contrario, estas oraciones son incluso terriblemente aburridas para nosotros y tenemos que pasar muchas horas en la sinagoga cantando y leyendo en un idioma totalmente desconocido para nosotros. Al escuchar esto, el rabino Reubén Eliyahu Israel se encargó de traducir los poemas más importantes de la liturgia festiva al idioma hablado de los judíos sefaradíes, el judeo español, para, al decir de esos fieles, sacarnos de nuestro letargo y despertar en nosotros sentimientos de piedad y devoción. En resumen, trató de inspirar en sus congregantes una comprensión profunda y un sentido de conexión espiritual durante las altas fiestas, una conexión que resuena aún en el siglo XXI. En 1910, Reubén Eliyahu Israel publicó 2 ediciones de la titulada Traducción libre de las poesías hebraicas de Rosh Hashanah y Kippur, una en caracteres latinos para atender a una pequeña congregación más asimilada y europeizada en Rumania, y uno en caracteres hebreos para su comunidad nativa más tradicional en la isla de Rodas, que todavía era parte del Imperio Otomano en ese momento. Desde entonces, al menos 11 versiones de la traducción libre de poemas hebreos de Israel para Rosh Hashanah y Yom Kippur se ha impreso en Esmirna, en Livorno, en Rodas, en Buenos Aires, en Bruselas e incluso en Seattle, en el estado de Washington, donde han aparecido varias ediciones en las últimas décadas. La colección de estudios sefaradíes de la Universidad de Washington ahora tiene más de 20 copias de distintas ediciones de esta publicación, la traducción libre de las poesías hebraicas de Rosh Hashanah y Kippur. Si bien es bastante popular en Seattle, se ha conservado muy pocos ejemplares en otras partes del mundo. WordCat, el catálogo de bibliotecas más completo,
indica que solo 5 copias de la primera edición están disponibles en las bibliotecas de hoy en día. La colección de la Universidad de Washington orgullosamente agrega otras 3 copias de la primera edición a la lista, así como una edición no estudiada anteriormente, esa primera edición publicada en Rumania que se pensó que se había perdido. Israel no fue el primero en traducir la liturgia de las altas fiestas al judeo español, pero fue el primero en traducirla en un estilo moderno y accesible. Ahora, disponible en línea a través del proyecto de estudios sefaradíes del profesor Aarón Rodríguez de la Universidad de Stanford, los estudios detallados de Rabino Dr. Isaac Jerusalmi revelan que existen traducciones ladinas anteriores de la liturgia de las altas fiestas, sobre todo Selijot de Yosef al-Sheikh, según usanza de los sefaradim, y esto sería del año 1865. Pero según Jerusalmi, estas traducciones contienen un estilo antiguo o, lo que se podría decir, desgastado del ladino. La versión de Israel era radicalmente diferente, ya que estaba pensado en un marco moderno y libre. Libre porque se trata de una traducción interpretada en lugar de una traducción calco palabra por palabra. Israel tiene también una traducción libre porque utilizó un estilo más actualizado del judeo español que incorporaba vocabulario de algunos idiomas europeos, en particular el francés y el italiano, así como el del Estado turco otomano. Israel mostró la capacidad del judeo español para hacer un lenguaje vivo, dinámico y en evolución en lugar de uno congelado en el tiempo. Al mismo tiempo, Israel describió sus poemas como preservando la tradición, como traducidos textualmente del hebreo. Se refería a que su traducción, aunque más fácilmente entendida, refleja de cerca el hebreo original en términos de contenido y significado y con una cadencia y ritmo a la que se acomodarían las melodías tradicionales utilizadas para la liturgia hebrea. Aunque su traducción fue original, Israel enfatizó: hice todo lo posible para armonizar mis palabras con las melodías tradicionales utilizadas entre nosotros. La estrategia de Israel de tratar de conciliar la tradición y la modernidad dio sus frutos. Los judíos de Rodas incorporaron la traducción inspirada en Rumania en sus servicios de altas fiestas y las llevaron con ellos a las nuevas comunidades que establecieron en el siglo XX como parte de la lejana diáspora rodeslí. Los rodeslíes imprimieron nuevas ediciones de la traducción de Israel en los principales centros del asentamiento de esa comunidad, incluidos Buenos Aires, Bruselas, Jerusalén y Seattle. Y respecto de la traducción de Buenos Aires, hablaremos más adelante. Justo en Seattle, el libro se sometió a 4 actualizaciones. Notablemente, ninguna de estas ediciones reprodujo la introducción original de Israel que explica por qué él realizó las traducciones en primer lugar, sino que solo contiene las traducciones mínimas. Al igual que la primera edición de Craiova de Rumania, las ediciones de Salvador Tarica en Buenos Aires de 1937, y que como les dije hablaremos más adelante, así como la de Reverendo David Behard en Seattle de 1963, se imprimieron en caracteres latinos para facilitar su lectura por parte de los feligreses menos cómodos con el hebreo. En los Estados Unidos, la nueva edición fue de gran importancia porque muchas congregaciones sefaradíes, incluidas las establecidas por Rodeslis, adoptaron un nuevo libro de oraciones para las altas fiestas, publicado en New York por el reverendo David de Solapul, el líder espiritual de la sinagoga española y portuguesa. Él intentó estandarizar la liturgia sefaradí estadounidense y en el proceso
excluyó todos los pasajes en ladino. Como una forma de compensar esta pérdida, la transliteración y reimpresión del reverendo Bejar de la traducción de las altas fiestas de Israel pretendía complementar el libro de oraciones de Solapul y revivir la tradición Rodesli. Cuando Hassan Isaac Azus, quien sucedió al reverendo Bejar en la congregación Ezra Bezarot en Seattle, publicó sus propios libros de oraciones para las altas fiestas con el objetivo de restaurar las tradiciones rodeslíes que habían sido excluidas del libro de oraciones de Solapul. Como era de esperar, incluyó muchas de sus propias adaptaciones de la traducción al ladino de Israel de los poemas de las altas fiestas. Estas versiones se siguen cantando hoy en día en la congregación Ezra Bezarot. Hasta ahora la edición original en rumano no había sido estudiada. Solo se sabía que existía una copia alojada en la Biblioteca Nacional de Israel. Eso cambió recientemente cuando el programa de estudios sefaradíes de la Universidad de Washington recibió un correo electrónico de una mujer de Johannesburgo que reveló que ella tenía una copia de la versión original en rumano con notas al pie. Su abuela, Olga Benatar, nacida en Rodas, había abandonado la isla con su familia en 1910 para vivir en Heliópolis. En esta antigua ciudad, que los sefaradíes identificaban como la ciudad bíblica de Ramsés y que ahora es un suburbio de El Cairo, Olga se casó con un judío libio, Yosef ben Jaim Naim de Trípoli, cuya madre había emigrado desde Livorno, Italia. En septiembre de 1928, junto con su esposo y sus dos hijas, la familia abandonó Egipto y se estableció en Johannesburgo, donde se había establecido otro centro de asentamiento rodeslí. Con ello fue el libro. Resulta que, aparte de la Biblioteca Nacional de Israel, Olga Benatar Naim poseía la única otra copia conocida de la edición de 1910 de Craiova, Rumania. Hoy esta rara copia de traducción libre de las poesías hebraicas de Rosh Hashanah y Kippur es ahora parte de la biblioteca digital del Storm Center for Jewish Studies de la Universidad de Washington. Entre las muchas características interesantes del texto, las notas al pie en rumano revelan que ya en 1910 los miembros de la comunidad sefaradí de Craiova se estaban sintiendo más cómodos en el idioma del Estado, el rumano, que en el idioma hablado tradicionalmente por los judíos sefaradíes. Esa experiencia de familiarizarse más con el idioma de los vecinos que con el judeo español se replicaría en todo el mundo sefaradí a lo largo de las generaciones. La ironía es que, si bien Israel creó su traducción libre para que todos los poemas de las altas fiestas pudieran ser entendidos en lo que entonces era su idioma hablado, el judeo español, ahora quedan pocos que puedan entender este idioma. En cambio, los poemas continúan cantándose en judeo español, en este caso no para que todos lo puedan entender, sino porque esa es ahora la costumbre centenaria establecida y honrada de los rodeslíes. Hassan Isaac Azus grabó varias de estas canciones y ha proporcionado amablemente su interpretación de esto que es la pequeña hermana, Ajot Ketaná, la nación judía, originalmente compuesta en hebreo por el poeta del siglo XIII Abraham Hassan de Girona, y que es lo que vamos a escuchar a continuación, como lo va a presentar el mismísimo Hassan Azus, Ajot Ketaná. The Ajot Ketaná of the first night of Rosh Hashanah, the first paragraph in Hebrew and Ladino. Ajot Ketaná Tefilotea Orecha Veona Teilotea El Narefana
למחלותיה תכלה שנה וקללותיה La nación judía recita oraciones, ella entona sus alabaciones, oh Dios melezina todas sus pasiones, termine la añada y sus maldiciones. Les decía que iba a hablar de la traducción que se hizo en Buenos Aires. En realidad, más que traducción, deberíamos decir transliteración o transcripción al español realizada por Salvador Tarica en el año 1937. Este cancionero sagrado, tal el nombre que le dio el autor que tengo en mis manos, que dice textualmente, traducido del hebreo por el reverendo Reubén Eliyahu Israel y transcripto al español por Salvador Tarica, 1937, Buenos Aires, dedicado a don Moïse Chami y a don Elías Cohen, miembros conspicuos de la colectividad sefaradí que con sus esfuerzos dignifican la vida de nuestra comunidad. Y algunas partes del prólogo dicen lo siguiente: a pedido de la Asociación Israelita Sefaradí Shalom y de los miembros de su comisión pro templo, me he impuesto la tarea, que por creerla a mi alcance me resultó ingrata, de transcribir al idioma español la traducción libre del hebreo de 35 poesías de diversos autores israelitas españoles, hecha por el reverendo gran rabino caballero de la Corona de Italia, Reubén Eliyahu Israel, que ejerció su alto sacerdocio en las comunidades de Craiova, en Rumania, y últimamente en la isla de Rodas. Las poesías que este libro contiene forman parte de su original hebreo de las oraciones de rito sefaradí de Rosh Hashanah y Yom Kippur, y a pesar de haber sido escritas con posterioridad a la época bíblica y también talmúdica, se leen en los templos con tanto misticismo y unción religiosa como si fueran dictadas por la mismísima divinidad. Y para el final de este prefacio, Salvador Tarica dice: con el conocimiento metódico, racional y continuo de nuestras oraciones, que contienen la esencia más sublime de la bondad, generosidad y buena disposición para con todos los pueblos, nuestras sinagogas evitarían la pérdida de muchos adeptos. Aspiro de todo corazón que nuestros templos no sean solamente centros de oración, sino que continúen la trayectoria gloriosa de su tradición, es decir, que irradien por doquier sentimientos de piedad, de amor para con sus semejantes, de mutua comprensión, que facilite a nuestros correligionarios a convivir con honor y dignidad entre los demás pueblos, cuidando su personalidad y rindiéndola apta para merecer el título de continuador de la familia de Abraham, Isaac y Jacob. Es el único premio que pretendo por mi trabajo. Salvador Tarica.
El cancionero sagrado está en perfecto español, no es en ladino, porque precisamente lo que buscaba es la comprensión de toda la feligresía. Del Santo Dios, mucho llorará mi madre Sara, consolar no la puedo yo, o kedveanekat, vea mis Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad. Keter yitenu lecha Amonai Elokeinu Malachim Amonema. Leemos del libro Traducción libre de las poesías hebraicas de Rosh Hashanah y Kippur, publicado en Craiova, Rumania, en 1910, el Ajot Ketaná. La nación judía recita oraciones, ella entona sus alabaciones. Oh Dios, melecina todas sus pasiones, termine la añada y sus maldiciones. Ella te invoca con palabras dulces, con cantes y loores, que tú los mereces. Es ya tiempo que de ella te intereses, a llenos se empatronan de sus posesiones. Termine la añada y sus maldiciones. Ricoche tus ovejas, que leones las parcieron. Vierte tu rabia sobre los que mal hicieron, y tu santuario ellos destruyeron. No dejaron ni membraciones. Terminen la añada y sus maldiciones. ¿Cuándo resgatarás tu hija del cativerio? ¿Cuándo reprimirás su duro castiguerío? ¿Cuándo harás maravillas con tu yuzgo serio? Por meter fin a sus opresiones, termine la añada y sus maldiciones. Música. Donde morir una mujer. De una mujer muy hermosa, digna de mi corazón. Hoy se crió el mundo. Y nos lo vamos a hacer escuchando música sefaradí, esta vez, por supuesto, vamos a escuchar otra versión distinta del Ajot Ketaná. Yo me despido, soy Marcelo Benveniste y los espero, como todas las semanas, para encontrarnos cada viernes en Sefarad Magazine Sefaradí por radiosefarad.com, que repite los domingos a las 6 de la tarde por radiohai.com. Y los esperamos, como siempre, en nuestro portal sefarad.com y en todas las redes sociales. Así que aquí los dejo con Ajot Ketaná por Eyal Bitton del disco High Holidays Memories, Timeless Moroccan and Sephardi Classics. En efecto, esta es versión de Marruecos de Ajot Ketaná de Eyal Bitton.
Semanada buena. אחות קטנה תפילותיה אורחה ועונה תהילותיה אל נרפנה למחלותיה תחלשנה וקללותיה נועם מילים לך תקרא שיר והילולים כי לך נאה על מטרים אינך ותראה זרים אוכלים נחלותיה תחלשנה וקללותיה רצונך אריות זרו ושפוך חרוך באורים ארו בחנת ימינך פרצו וארו לא ישירו עוללותיה תחלשנה וקללותיה מתי תעלה בתך מבור מבית כלא אולה תשבור ותחליפנה בצאתך חיבור להתם וכלה נחלותיה תחלשנה וקללותיה חלקהו הגוי כולו וטוב עשהו בזזו אישו ונבקרו ובכל זאת לא ממך נעו מגנותיה תחלשנה וקללותיה זמירה שבת וחשקת תגמיר לחבוץ קרבת תודה ותמיר מלב תחת נפשה ותסיר לבקש שבת כלולותיה תחלשנה